días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Saludos, me gusto verlos, aunque sé que han faltado algunos de los chicos, pero bueno, es entendible. El tiempo, los niños, la familia, por ahí es un poco complicado hoy en día. Pero bueno, le vamos a dar continuidad a este curso de capacitación, Café Jurídico. Hoy nos vamos a abocar al tema de lo que es la presentación, presentación con el patrocinio y representación, domicilio. La doctora González va a hacer lo propio en relación a escrito, cargo, cuestiones que nosotros ya, ustedes ya lo conocen. Lo hemos hablado el año pasado, hemos estado con estos temas y como dijimos en un primer momento, nos vamos a estar focalizando en la cuestión práctica. Para ello nos va a ayudar la doctora Carolina Vara para hacer las devoluciones pertinentes, pero a lo que voy, recuerden que vamos a hacer mención a una parte, digamos, teórica, pero no esperemos más porque va a ser toda una cuestión práctica, o sea, lo que necesitan ustedes. Veo acá a Vicky, muchas gracias por venir. Bueno, la doctora Patricia Rodríguez siempre nos acompaña. Son las personas que también son un eslabón importante para estas capacitaciones porque son las personas que de una u otra manera distribuyen, ¿no es cierto?, o delegan los expedientes que llegan a los juzgados, ¿no? Cuestión de que cuando hablamos de una presentación, lo primero que hacemos, la clase pasada ya la doctora González hizo mención, es decir, cuando uno recibe un escrito, en qué tenemos que estar preparados, y hablábamos de competencia, de incompetencia, y seguimos leyendo en más profundidad, si se quiere, los escritos que llegan a nuestro juzgado. ¿Qué otra cuestión nos vamos a detener a ver, a controlar? Sobre todo las personas que reciben en mesa de entrada, es decir, en barandilla, ¿sí? Para que ese escrito pase. ¿Qué otra situación nos tenemos que percatar, mirar? Viene el abogado, nos trae un escrito, ¿sí? Un escrito en donde vemos que hay un pedido, un escrito cualquiera, o acompañando tasa de justicia, el aporte profesional, o contestando la demanda. ¿Y qué vemos? Lo traen, ¿y qué hacemos? ¿Qué es lo primero que podemos hacer, o que tenemos que hacer? Más allá de ver lo que ya vimos en la clase pasada, si somos competentes o no. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos al final de ese escrito? Si está firmado. Si está firmado, exactamente. ¿Y qué nos puede llegar a pasar en esa situación? Pero de pronto vemos que viene nada más la firma del profesional, del abogado. ¿Eso estará bien? Si no es apoderado, no tiene que venir con la firma del... Exactamente. ¿Lili? Sí, eso es. Si es apoderado, se patrocina antes y tal. Exactamente. O sea, en un primer momento podemos decir, viene la firma del abogado, solo la firma del abogado. ¿Esto está mal? Y no está mal. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que acaban de decir sus compañeras. Fijarnos cuál es la situación, si hay un poder. Ese poder va a habilitar a ese profesional, a ese abogado, a actuar en nombre de su cliente, ¿sí? Entonces, en principio ese escrito no va a estar mal, porque esté firmado por el abogado solo, es decir, no está el cliente. Pero para eso yo me tengo que fijar cuál es la documentación que me presenta. ¿Qué puede pasar también? La otra situación, que viene el cliente firmando y el abogado no. ¿Eso está bien? ¿Eso está mal? Y ahí sí que podría estar directamente mal. ¿Por qué? Porque necesita el acompañamiento del profesional, es decir, de la firma. ¿Qué quiero decir con esto? Algo que ustedes ya saben. ¿Cómo puede venir un abogado a nuestro juzgado con un escrito? ¿Cómo viene? ¿Como patrocinante o como apoderado? Algo tan simple, que parece tan básico, bueno, pero esto ya lo sé, no. Ha pasado que a veces controlamos, llegan a nosotros o ya lo vemos directamente en el expediente y faltó la firma. ¿Eso es correcto? No. Si no hemos controlado bien, no.
Lo mismo sucede ante la pregunta, doctora, ¿están las partes para la audiencia? Pero una de ellas, el demandado, por ejemplo, no está el abogado. ¿Qué hacemos ahí? ¿Es obligatorio? Y ya utilizo este término, este concepto. ¿Es obligatorio o no? Sí. Ya hablo de obligatoriedad, es decir, que es obligatorio cada presentación, cada escrito, y aún en la audiencia tiene que estar el abogado. Más allá de que nosotros le demos, no nosotros, sino el cliente, el carácter de patrocinante o de apoderado. Eso lo establecemos nosotros porque se me ocurrió a mí, a la doctora Rodríguez, a la doctora... No, está en el Código Procesal Civil. Entonces, miren ustedes ante a veces la pregunta o las dudas que se les puede llegar a presentar, ¿a dónde debemos acudir? No quiero preguntarle a mi compañera, menos a la secretaria, menos a... Vamos al código. Entonces, miren ustedes si no es importante tener que relacionar la parte teórica con la parte práctica, pero fundada en una norma, que es el Código Procesal Civil. Es decir, para todos lados el Código Procesal Civil. ¿Dudas que tenemos? Vamos al código. ¿Qué nos dice el código en relación a este tema? Desde el artículo 20, sobre todo capítulo 2, patrocinio letrado y representación, ahí ya nos están indicando cómo van a ser, es decir, las actuaciones o cuáles van a ser las funciones que va a tener tanto un abogado que actúa como patrocinante como apoderado. ¿Qué dice el artículo 20? Obligatoriedad del patrocinio letrado. ¿Es obligatorio? Claro que sí. Nos dice el código. En toda actuación que se efectuare ante la justicia letrada, será obligatorio el patrocinio letrado. Si hay dudas, ¿puede o no puede? Tiene que tener un patrocinio letrado. No se admitirá litigante alguno en una audiencia que no fuere acompañado con su respectivo abogado. Hay una audiencia, no está el abogado, y bueno, ingresarán las partes que están presentes, pero por supuesto no puede decir nada. Se tendrá por no presentado y se devolverá al firmante, sin más trámite ni recurso. Todo escrito que, debiendo llevar firma del letrado, no la tuviese, si dentro de 24 horas de notificada la providencia que exige el cumplimiento de ese requisito, no fuese suplida la omisión. Es decir, sacamos, ¿sí?, un decreto para intimarlo en el plazo que nos dice el código. ¿Para qué? Para que supla esa situación. ¿Faltó la firma? Bueno, hágalo firmar. ¿Para qué? Para que eso pueda surtir, ingresar al expediente y pueda surtir efecto jurídico. ¿Cuáles son las funciones del letrado? Más allá de acompañar al cliente, más allá de firmar, es decir, acompañar con la firma, más allá de estar en la audiencia. Lo dice el código también. Suscribir todos los escritos que presente su parte a juicio, asistir a las audiencias en compañía de su patrocinado, pudiendo, esta es otra de las preguntas que por ahí suelen hacer, pudiendo él únicamente usar la palabra en la audiencia, practicar las notificaciones correspondientes, suscribir oficio, pedir informes, certificar, mucho más dice, podrá solicitar mediante simple anotación en el expediente bajo su firma y la del actuario. Es decir, son todas funciones que cumple el abogado patrocinante y el abogado que actúa con poder, es decir, el apoderado. Presentar los escritos, llevar el oficio, presentar un oficio, llevarlo, una cédula, notificar, pedir. Cada escrito debe ser acompañado con la firma del abogado. Cuando hablamos de representación, que es otra de las cuestiones que nosotros controlamos, el poder. ¿Para qué está habilitado? No, pero ¿Dios tiene poder? Sí está el poder. ¿Pero qué poder? Y ahí aparece el poder general, el poder especial. Entonces, ¿lo tienen que saber distinguir? Y sí, porque un poder general, como la palabra lo indica, sin entrarnos en el tema, general, está habilitado, es decir, tiene la facultad para actuar en diversas causas, para diversas situaciones. El poder especial es exclusivo para ese caso, para ese expediente. ¿Quién los da? Un
escribano público. Pero también no es que lo diga yo ni lo dice la secretaria, lo dice el código. Situaciones que siempre, repito, que existan dudas, vamos al código. Voy a insistir siempre eso porque por ahí uno dice, bueno, pero el código no lo tengo. Se pide. Se pide. ¿Por qué? Porque es el que nos va a sacar de las dudas y es el que, repito, no se quiere preguntar, bueno, vamos al código. ¿Qué nos dice el código en esa situación? Artículo 23. Justificación de la personería. La persona que se presente en juicio por un derecho que no sea propio, aunque le competa, ejercerlo en virtud de una representación legal. Deberá acompañar con su primer escrito los documentos que acrediten el carácter que inviste. Lo correcto sería que ante la primera presentación, una contestación de demanda, por ejemplo, o la demanda propiamente dicha, tenga ya el poder. Entonces, ya lo está invirtiendo de un abogado apoderado, ¿sí? Sería lo correcto. ¿Qué sucede si no presenta y él viene actuando como abogado apoderado? Lo vamos a tener que intimar. ¿Para qué? Para que supla esa situación, es decir, para que presente el poder que lo habilita para actuar como abogado apoderado, ¿sí? Son situaciones, repito, que probablemente muchos de ustedes lo saben, probablemente se escuche, bueno, pero esto sí. No, son situaciones que por ahí, no siempre, miro a Lili, mi prosecretaria, que suele pasar, bueno, y acá doctora viene con este poder, o la otra no está vigente, o la otra está controlando y de pronto falta la firma. Eso también corresponde a personas que están en barandilla. Lo miro a mi empleado José, porque es una de las personas que tenemos en el juzgado de paz letrado número 2 que actúa, digamos, en barandilla, de controlar, de saber. Sí, pero dice que después lo va a traer, bueno, no se trata que si lo va a traer mañana pasado. El tema es que si esto sigue pasando en el tiempo, pasó ese expediente y eso puede causar la nulidad de todo el procedimiento. Entonces, si nos damos cuenta de esa situación, pues bien, se saca un decreto, se lo intima por el tiempo o el plazo que indica el propio código. Lo mismo hablamos del domicilio, la constitución del domicilio. Es el asiento donde se van a llevar a cabo todas las notificaciones, en esta parte legal, digamos, cuando se presenta un expediente, una demanda. Es otra de las situaciones que hay que tener en cuenta. ¿Constituyó domicilio o no constituyó domicilio? ¿Qué hacemos si no constituye domicilio? Son dos domicilios, domicilio real, domicilio especial o legal, que tienen que constituir los abogados cada vez que hacen una presentación. Es otra de las situaciones que ustedes también tienen que darse cuenta o controlar a la hora de recibir un escrito. No constituyó domicilio. ¿Qué pasa en principio si no constituye domicilio legal? ¿Qué hacemos ante las futuras notificaciones? ¿Cómo lo notificamos? ¿A dónde lo notificamos? Y ahí se viene el domicilio electrónico. Que por ahí hay abogados que presentan, o se presentan 3 abogados, patrocinantes o apoderados. Bueno, hay que elegir cuál de los domicilios vienen constituyendo domicilios electrónicos. ¿Qué nos dice la ley? No porque lo diga yo, repito, ni la doctora González, ni la doctora Bar. No, hay una ley en donde dice que hay que elegir un domicilio electrónico. ¿También lo tienen que controlar? También se tiene que controlar. Repito, ¿qué pasa si no constituyen domicilio legal? ¿Cuál es el domicilio que queda constituido? También el código, al momento de hablar de notificaciones, que seguramente son las colegas que van a hablar sobre el tema, también el código en la parte de notificaciones nos pide, nos exige, para poder realizar, valga la redundancia, todas las notificaciones que se produzcan en el expediente. Una consulta para los chicos, a ver si dimensionamos lo que significa. El domicilio esencial, es uno de los elementos esenciales que tiene la legislación. ¿Qué significa, o qué entienden ustedes, o qué consecuencias, qué entienden y qué consecuencias puede traer que el domicilio quede constituido en secretaría para la parte? Primero, ¿qué significa?
alguien que... No estamos evaluando, estamos consultando ante para ver... la pregunta es, vuelvo a decir lo mismo, ¿qué pasa si no se constituye Que domicilio? nosotros ponemos el Se apercibimiento de quedar por constituir en secretaria. ¿Qué significaría eso para la parte? Y él pierde el derecho ya para que se notifique, él no se va a enterar de lo que va a quedar en secretaría, cómo se va a enterar de lo que pasa. ¿Qué más? A ver, ¿quién más quiere opinar? Hay cosas que se notifican en el domicilio real, por ejemplo resoluciones, si se le hacen planillas de liquidación, o si tiene que pagar honorarios también se lo notifican en el domicilio real. Bien. No sé si es a eso. Básicamente que queda un poco excluido del proceso porque no va a ser notificado a su domicilio y uno no sabe los tiempos legales. Entonces uno por ahí puede ir al juzgado o a la cámara y preguntar y a lo mejor no hay ningún movimiento y a lo mejor a los días cae algo y hay una resolución o hay, no sé, algo importante en el proceso que no van a ser notificados. Bueno, todo lo que dijeron es así. O sea, todo lo que dijeron está bien. ¿Qué implicancias tiene? Es decir, el domicilio es sumamente importante porque es la forma en que nosotros ponemos en conocimiento de la parte, se pone en conocimiento todo lo que pasa en el proceso. Por eso es necesaria la constitución de domicilio. Legal, como le denominamos, que es el habitual que teníamos, que es el domicilio habitualmente del estudio jurídico donde que patrocina o que actúa como apoderado de la parte, o el domicilio electrónico, hoy por hoy, que es al que remitimos las notificaciones electrónicas. Es la forma en que la parte toma conocimiento de los actos procesales y puede ejercer sus derechos, cuestionar, no cuestionar. Cuando no constituye domicilio, nosotros constituye domicilio bajo apercibimiento de notificación en secretaría. Si la parte no comparece y no constituye domicilio y queda fijado en secretaría, las notificaciones se van a hacer en el domicilio de secretaría, en la secretaría actual, que en el caso, por ejemplo, del juzgado de paz letrado 1, 3 y 4 es en Güemes, no me acuerdo, 118. Secretaría, en el caso de secretaría del juzgado de paz letrado número 1, secretaría de Güemes. En el caso del juzgado de paz letrado número 2 es en La Madrid. Exactamente. ¿Qué impedimento es esto para la parte? Es una carga de la parte constituir domicilio. Nosotros no nos podemos hacer responsables de que no constituye el domicilio. Y le decimos, bueno, si no lo constituye se va a notificar todo acá. Entonces es más difícil tomar conocimiento de esos actos, porque solo se van a notificar si concurren al juzgado. Entonces las consecuencias son diversas. Pero además hay una cuestión, una vez que uno no constituye domicilio no significa que no pueda constituir nunca más. Si después comparece y constituye domicilio ya se subsana y hay que notificar en el domicilio. Por eso siempre hay que revisar el expediente, si al principio se notificaba en secretaría, ver si no constituyeron con posterioridad. Bien. ¿Es así? Sí, es. Sí, puedo aportar algo, ¿no? Sí. También diferenciar, en virtud de lo que dijo Ale, lo que es el domicilio real del cliente, de la persona que va a reclamar por sus derechos, y el domicilio constituido, digamos, o a constituirse, que es el domicilio legal o electrónico. Porque de acuerdo a la resolución que salga o lo que se tenga, el acto que se tenga que notificar, va a ser la notificación en el domicilio constituido o en el domicilio real. Eso. Sí, bien. Son situaciones que un poco lo que recién decían ustedes, Lina y otro chico más, en relación al domicilio. Es tenerlo en claro, cuáles son las, como dijo la doctora, las implicancias, las consecuencias en el caso de faltar ya sea un domicilio real o un domicilio especial. ¿Cuáles son las consecuencias? Alejandra era la otra persona que había opinado en relación al domicilio y como dijo la doctora, es correcto lo que ustedes contestaron. Así es que también
repito, es una situación a tener en cuenta a la hora, y miro sobre todo a las personas que están en mesa de entrada, que no está mal siempre leer, fijarse qué es lo que yo estoy recibiendo. Y en una situación, ejemplo, donde falte el domicilio o el poder, es decir, no está acreditado en qué carácter lo hacen, es poner en aviso, ¿no es cierto?, a su compañero, en este caso jefe de despacho, prosecretaria, secretaria, a los fines de ya ir adelantando cuál es la situación que se nos está presentando. Por ahí es una informalidad tener que decir, bueno, dice que ya lo trae, dice que mañana lo trae. Yo les tengo que decir, acá hay un concepto, hay una palabrita que son decretos, que es lo que uno se va a esforzar en explicarle, la doctora, con los casos prácticos. Hay que redactar un decreto. ¿Estamos? O sea, nadie se compromete con algo que puede tener otras consecuencias. No se cumple, se saca un decreto. ¿Para qué? Para que se cumpla. Claro eso, ¿sí? Entonces, sí. Sobre el mismo cargo también lo puedes hacer, lo que trae y no trae, por si el abogado no está... Bueno, el cargo, eso es fundamental. Usted ha tocado un tema, pero más que importante, el cargo. Lo va a hablar la doctora. Pero eso no me voy a detener yo para darle pie a las doctoras para que puedan seguir. Pero el cargo es algo fundamental. Ah, sí, pero eso también lo sé. Y por ahí se nos va. ¿Por qué? Porque justo se acompañó fotocopia, fotocopia, fotocopia y hay un solo original. Y a ese original no lo pusimos. Grande dolor de cabeza. Y estaba. Entonces, el cargo es fundamental. Lo va a explicar la doctora. Eso también es una cuestión elaborada nuestra. No, el código. Y ustedes ya lo saben. ¿Por qué? Porque también es un tema que lo vimos el año pasado. Hoy vamos a la práctica. Vuelvo a reiterar, vamos a la práctica. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, podemos tener todas las buenas intenciones y decir yo lo sé, pero somos humanos, nos equivocamos, nos olvidamos, no lo hice correctamente. Bueno, para eso tener justamente esa capacidad para decir me equivoqué, no, me faltó esto. ¿Estamos? Pero ya llegamos a esa situación. Ahora sí continúa la doctora González. Bueno, yo les voy a dar una parte del tema y la doctora Vázquez escrito los cargos conceptualmente, un repaso, y la doctora Varas va a ir al caso práctico, que es los cargos y los escritos propiamente dichos, cómo tienen que venir y cómo los tenemos que hacer para que no sea fácil después trabajar con el expediente. Y eventualmente revisar y hacer, como dice la doctora, un decreto donde intimamos a que se acompañe o se cumpla con tal cosa para poder seguir con el procedimiento y no sea luego, no haya una nulidad. Nosotros tenemos la facultad de ordenar determinadas cuestiones para subsanar nulidades posteriores, ¿sí? De acuerdo al artículo 10. Hay cuestiones que podemos hacer, no todos, pero muchas cosas sí. Y estas cuestiones formales a veces son las que sí podemos hacer. Y las vamos a ir marcando. Vamos a ver, vamos a hacer un repaso de los escritos. ¿Cuál es el marco legal? Ya lo habíamos visto el año pasado. Y habíamos visto que los artículos que rigen la forma de presentación de los escritos, que un poco ya les habló la doctora Silvana Lara, van desde el artículo 56 al 61. En el 56, además del que debe ser en hoja, en papel, ahora puede ser electrónico también, vía digital, deberán contener en su parte superior un resumen del objeto, y deben ser encabezados con nombre, apellido del que se presenta y la carátula del expediente. ¿Por qué esto? Porque nosotros necesitamos identificar a qué expediente pertenece. Muchas veces pasa que los escritos vienen sin indicación del expediente y no sabemos ni siquiera dónde incorporar el escrito, y el escrito nos puede estar bollando. O sea que el que recibe es una vista muy rápida que tiene que hacer del encabezado para ver si trae los datos del expediente. Es decir, el autor no tiene los datos del expediente. Sí, están más abajo. Ah, bueno. Pero es una vista rápida. Ustedes fíjense las funciones que tiene la persona que está en mesa de entrada.
que parece que es poner un sellito y nada más. Pero verificar que tenga los datos del expediente es una cuestión sumamente importante porque después, hasta que vuelva el abogado, no sabemos a qué se refiere. Y ya se perdió el Y ya se perdió el escrito, ya nos perdimos nosotros con el tema porque no tenemos una agenda para anotar cuando venga el doctor, le vamos a preguntar. Bien. Las firmas. Las firmas, el artículo 57. Todos los escritos deben estar firmados, ya les explicó la doctora, por la parte interesada, si viene con patrocinio letrado, y por el apoderado, si viene por un abogado apoderado. Ahora bien, en cuanto a las firmas, nos vamos a detener acá, porque a partir del año 2020 se autorizó a través del acuerdo número 53, el 28 de mayo de 2020. Que lo vuelvan. Ahí está. A partir de mayo de 2020 se autoriza el otorgamiento de certificado de firma digital a los abogados de la provincia de La Rioja. Esto que era que los abogados tenían que ir a hacer un trámite para que se les diera una firma digital para que pudieran hacer la presentación remota de escritos. Motivado por toda la situación de pandemia, esto se aceleró. ¿Esto qué significaba? Que podían enviar los escritos ya no en soporte papel, sino en soporte digital. Pero para que sean válidos era necesaria la firma digital. Inmediatamente, también en mayo de 2020, se dicta el acuerdo 54 que refiere a la presentación digital remota de escritos judiciales, que tiene fundamento en la ley nacional y en la ley provincial que autoriza la utilización de documentos digitales. Y hablamos de documentos digitales y no de documentos electrónicos, que son dos cosas diferentes, que el año pasado lo vimos y que les vamos a mostrar la diferencia. A ver, seguimos ahí. Hablamos de que los escritos pueden tener firma manuscrita si vienen en soporte papel, y la deben tener. En caso de no tenerla, debemos intimar para que rectifiquen o rectifiquen la firma. Nos pasa habitualmente, Patricia puede dar fe, que muchas veces vienen o solo con la firma del letrado, o tenemos que pedir que se ratifiquen o rectifiquen de la firma de algún escrito. Eso sería la firma manuscrita, ¿cierto? Que está regulada en el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Cuál es la importancia de la firma? La importancia es que la firma prueba la autoría de la declaración de voluntad que se expresa en el texto al cual corresponde. O sea, yo solo puedo decir que ese escrito o esa voluntad que está en ese escrito pertenece a la persona porque está firmado por esa persona. Y debe consistir en el nombre o en el signo. En los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento. Y ahora vamos a ver por qué. Cuando se trata de documentos electrónicos digitales, solo puedo decir este documento pertenece a tal persona si la firma es digital. Y la firma es digital cuando reúne una serie de condiciones que el año pasado la vimos, que se la dé una autoridad certificante. Por eso hay que ir a hacer un trámite, como hacemos la secretaria, como hacemos nosotros, ante una autoridad del Tribunal Superior, que está habilitada para acordarnos un certificado que dice que la firma es nuestra, donde nos hacen una serie de procedimientos para validar nuestra firma. ¿Sí? La firma digital es el resultado de aplicar a un documento un procedimiento digital, por supuesto, un procedimiento matemático que requiere una información exclusiva. Es la versión digital con idéntico valor que la firma manuscrita. Por eso es importante que cuando se presentan escritos de manera remota, o sea, se los envía por mail, los descarguemos y verifiquemos si tienen la firma digital. Sí. Disculpe, ¿por qué procedimiento matemático? Porque se hace con números. Es una cosa que nos excede, nosotros no entendemos, yo no entiendo nada de eso, pero lógicamente, como todas las cuestiones digitales, a través de un código numérico seguramente que hace que se identifique un elemento que es la firma con la persona. Gracias. Lo explicaría mucho mejor seguramente un ingeniero. Se presume verdadera si reúne las condiciones estas de certificación.
tenemos todos alguien encargado en el juzgado de verificar seguramente las firmas digitales. Todos deberíamos poder hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? La computadora en la que habitualmente verificamos la firma tiene que tener un programita que nos permite descargar el documento del mail, porque la forma de envío es a través del mail oficial nuestro. Es decir, los escritos que son presentados de manera remota tienen que llegar al mail oficial nuestro, del juzgado. Y deben ser enviados a través también de un mail, si son de una oficina pública oficial, porque nosotros tenemos que verificar también que quien nos envía sea la persona, sea la entidad pública que nos indica. En el caso de los letrados, por ejemplo, tienen un domicilio electrónico también habilitado, que es el que denuncian en los escritos. Pero más allá de eso, lo importante es que el documento que se nos envía tenga firma digital verificable. ¿Y por qué les digo así? Porque lo tienen que descargar al escrito. Habitualmente en nuestro juzgado Candela hace esta actividad. Lo descarga, lo baja, se abre el escrito y se verifica en el costado izquierdo que dice verificación de firmas. Candela, ¿quiere explicarnos, por favor? Una plumita. Ajá. Se abre el escrito, como si descargáramos. Cualquier PDF. Explícanos, Programa PDF, no cualquiera tiene que estar actualizado, por eso no todas las máquinas pueden abrir. Claro, puede abrir solo la máquina que tenga ese programa. Algunas, Ah, bien. Porque no tiene cargado el programa. Porque no lo tienen cargado. Bien. En el juzgado, ¿qué no hace? ¿Qué no hace? Anita, bueno, ¿nos pueden explicar las dos cómo hacen para que eventualmente si algún otro, porque nos ha pasado que justamente en algún momento alguien no está que se encarga de eso y se abre el mail? Habitualmente el mail es el mail del juzgado es la misma mesa de entrada que tenemos en mesa de entrada, digamos, del juzgado. O sea que nosotros deberíamos abrirlo, y según lo establece el acuerdo número 54, a la mañana temprano y a última hora antes de irnos al menos. Y verificar si hay escritos ingresados en esos dos horarios. ¿Cómo hacen? Abren el mail. A ver, Anito, Candela, porfa. Díganlo. Se descarga el archivo y, como decía Candela, no todas las computadoras tienen el programa con el que se verifica la firma. Y es automático, aparece la pluma, como decía ella. Cuando uno abre el archivo. Exactamente, en nuestro caso, en nuestra computadora aparece automáticamente a la mano derecha. Si la plumita aparece, uno hace clic y te da la información de que está firmada digitalmente por el abogado. Claro, si no aparece, porque no está firmada. Si no aparece es porque no está firmado. ¿Qué hace? No está firmado, puede que no esté registrado también. Exactamente, puede ser que el presentante no tenga firma digital registrada. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? En el juzgado nuestro ha pasado de que el abogado no había hecho en ningún momento el trámite, entonces tuvo que venir a hacer el trámite. Bien. Como en esto estamos aprendiendo, nos tenemos que complementar en esto con los abogados y advertirles. Porque lo grave de esto es que muchas veces los escritos los envían y son vencimientos. Y el documento que no tiene firma digital no es válido. Ya les voy a leer para que vean. El código, en cuanto a los escritos, establece que se debe acompañar el escrito y la copia documental que se acompañe con el escrito con la firma del letrado y la copia documental también con la firma. En cuanto a los escritos de presentación remota, es lo mismo. El escrito tiene que venir con la firma digital y la prueba que se acompañe, que ha sido cargada también a modo digital, debe venir con la firma del letrado también cargado de manera digital. O sea que tanto el escrito se debe verificar la firma del escrito como de la documental que se acompaña. Y yo les voy a leer lo que dice, porque es muy claro, no hace falta mucha explicación. Dice:
La presentación del escrito judicial en forma digital remota para proceso judicial iniciado o iniciarse y procedimientos administrativos mediante la suscripción de firma por firma digital queda habilitada a partir del 8 de junio de 2020. Para que la presentación del escrito enviado digitalmente tenga validez, el mismo debe ser firmado digitalmente por la parte interviniente si ésta contare con firma digital. Habitualmente la parte no tiene firma digital porque es una persona, es un ciudadano que accede a la justicia y no ha ido a hacer el trámite al Tribunal Superior. Pero sí el abogado, patrocinante o su apoderado, y así lo recibimos. Y dice entonces, si esta contare con firma, o sea, puede estar por su apoderado o abogado patrocinante. Hay una diferencia ahí con respecto a los escritos o soporte papel, porque en los soportes papel sí o sí exigimos la firma del cliente y del abogado en el caso que vengan con patrocinio letrado nada más, sin poder, ¿no? En cambio acá, la firma del abogado, la firma digital, supliría en cierta forma la firma del cliente. Pero porque está autorizado, por la ley, ¿no? Si el escrito presentado de forma digital se le acompaña prueba documental, estos documentos, salvo aquellos en poder de terceros, que no los tiene la parte, serán remitidos conjuntamente con el escrito en formato PDF como archivo adjunto, el cual también debe estar firmado digitalmente. Y los originales deben ser acompañados al juzgado en un plazo de 48 horas contado a partir de la fecha de recepción del escrito de documentación enviado remotamente. Si los documentos originales no se acompañan en dicho término, la prueba documental se tendrá por no presentada, dice, sin intimación previa. Pero como muchas veces los abogados, es grave la sanción, que se quedan sin la prueba documental. O sea que, para que yo pueda tomar por válido los documentos que acompañan con el escrito presentado en forma remota, si no han acompañado en las 48 horas los originales, a modo de facilitar un poco el procedimiento, al principio nosotros intimábamos para que acompañaran en el término de 48 horas. Hoy los abogados ya lo acompañan, pero ellos, motu propio, tienen que presentar dentro de las 48 horas los originales, como cuando ponemos en el cargo, acompañan originales, porque si no, no podemos completar el cargo si acompañan los originales o no. Es grave. Entonces, el cargo, si lo acompañan 48 horas después, tengan en cuenta que el cargo que se hace en los documentos recibidos digitalmente, lo tienen que completar si acompañan los originales luego, o poner un decreto, se acompañan originales en cumplimiento del artículo tal. ¿Cierto? Tenemos que dejar constancia que se acompañaron los originales. Es sumamente importante porque para la prueba documental, sí, los originales a veces no tienen validez y es la prueba de la parte. Eso a prestar atención porque no es lo mismo que en el manuscrito que uno le pone en el mismo acto si acompañan los originales o no. Sí. Perdón, te interrumpo. Sí. Ahí podríamos traer a colación el caso de la... Sí, lo trajimos en realidad para hacer un práctico al caso, un caso que tuvimos justamente, hablábamos con Patricia, se nos presenta ayer. Pero no, yo decía que tiene la doctora Lara. Justo estuvimos viendo un caso con la doctora Lara. Es un caso donde viene la parte diciendo que es heredera de una persona que ha fallecido, por supuesto, y presenta una copia simple. Lo hace a los efectos de una acción de desalojo. De desalojo, de cobro de un porcentaje de alquiler. Es cobro de un alquiler. Es para cobrar un alquiler, dice, yo soy heredera, el bien está en condominio, entre dos personas. El 50% pertenecía a mi padre o madre que falleció. Yo soy la heredera, ¿sabes? Me corresponde a mí cobrarle los alquileres a la persona que está viviendo y que es propietaria del otro 50%. Y acompaña, para probar, digamos, esa situación, acompaña una copia simple de la declaratoria de herederos. Dictada en otro juzgado. Dictada en un proceso sucesorio. ¿Entienden? ¿Van siguiendo? Entonces, no se le puede, y no acompaña el original.
de la declaratoria. De esa declaratoria, que con lo que esa persona acreditaría, digamos, su legitimación activa en este caso, porque si no, ¿cómo sé yo de que realmente es heredera y que esa copia simple a mí no me acredita nada? Tiene que venir el original certificado. ¿Sí? Es más, en ese caso puntual, para desgracia de la parte interesada, que es la que pretende cobrar ese dinero y dice yo soy heredera, tenía una copia simple de la declaratoria, o sea, había acompañado el expediente una copia simple de la declaratoria de herederos, la fotocopia, digamos, de la declaratoria de herederos, que tenía la certificación de la Cámara. O sea, estaba la resolución con las fotocopias. Todo fotocopia. O sea, ahí es un error del letrado en el sentido de que tenía los elementos para acompañar hasta la copia certificada por la Cámara, que daba fe la Cámara que esa resolución había sido dictada. Si ella hubiera apuntado ese documento en original, tendría acreditado lo que ella invoca. En este caso, imagínense el problema de no acompañar el original en ese caso. Yo no puedo tener por probado que esta persona, ¿por qué? Porque la otra parte le cuestionaba, le decía, no, yo desconozco que sea heredera. ¿Cómo es eso? Una copia simple puede ser alterada. Sí, así decía. Entonces no puedo yo tenerle por válido porque lo que me está diciendo la otra parte es verdad. Claro. Por ahí, si no habría contraparte, sí, bueno, a uno puede llegar a tener cierta flexibilidad. Porque no contestó, puede tener, por cierto, hay presunciones, eso claro, es cuestión de derecho, hay presunciones que permiten tener, por cierto, si están acreditadas otras circunstancias. Pero en este caso particular, donde la otra parte específicamente había negado que fuera heredera en todo momento, esta otra persona tenía que demostrar que lo era. Y bueno, la prueba era deficiente, ¿no? Entonces, fíjense ustedes la importancia, porque con eso se gana o se pierde un juicio, ¿no? Entonces, la importancia de colocarse acompañan, en el cargo se acompañan los documentos, y si los acompañan, además en original, es sumamente importante, ya sea al momento del cargo manuscrito, o si nos acompañan dentro de las 48 horas a hacer un decreto con un informe de secretaría, dentro de las 48 horas se presenta documentación original, téngase por acompañada documentación original que responde a la documentación tal y tal, porque también eso es que hay que responder, se hace como un cargo por separado. Es diferente. Bueno, lo otro. Dice, en los escritos presentados digitalmente, además de todo lo dispuesto en los códigos procesales que debe tener el cargo, debe contener la fecha del cargo que va a ser colocada por el secretario subrogante legal y es la del día y hora de recepción del correo electrónico. Cande también, usted también, antes de que hace la... No, la secretaria se encarga. Bien. Será el día y hora de recepción del correo electrónico en la casilla del tribunal. Es decir, no el día que lo abro, no el horario en el que abro el mail, sino el horario en el que ha llegado. Que figura en el mail. Figura que ha llegado a la casilla. Debiendo además dejar constancia del correo de origen. Esto es lo que les digo. Habitualmente no se deja en el cargo la constancia del correo de origen. Y yo muchas veces lo hablamos con Patricia, decimos que pongan de dónde viene el escrito, ¿sí? Entonces la normativa exige que se deje, además de todas las otras cuestiones, quién lo presenta, quién lo envía, bueno, porque el correo de origen es quien lo envía muchas veces. Más allá de que alguien, porque yo no tengo forma de verificar si me ponen soy fulanito tal en el correo, que ese que me dice que fulanito tal sea fulanito tal. Por eso es importante el correo desde donde lo envían. Que sea el denunciado en el escrito, ¿no? Exactamente. Como domicilio electrónico. Cuando la presentación en remota versare sobre una acción que da inicio a un proceso, o sea, se empieza un proceso, eso se va a enviar a mesa de entrada única. Ojo, ojo.
si están empezando un procedimiento y ustedes ven que es esto, ese correo se tiene que enviar a la mesa de entrada única. Y bueno, lo otro es esto de que tienen que chequear al principio de la jornada y al fin de la jornada. Vamos a ver el cargo. Bueno, ya entienden, bueno, la firma digital y la firma electrónica, ya hicimos la diferencia el año pasado, y la firma digital requiere todo este procedimiento. La firma electrónica es esto con código QR, con estas formas de ingreso que tenemos para hacer compras en internet, que tienen menos requisitos que la firma digital. La que es válida para el procedimiento es solo la digital. Así que eso que cuando me dicen, no, pero tiene la firma escaneada. Primero, eso no es, si tiene escaneada no es ni electrónica ni digital, es escaneada. Es otra cosa, que es una foto que se saca de la firma, que muchas veces los abogados lo hacen, al final del escrito se escanea la firma por una cuestión de que queda más prolijo. Realmente para el abogado es incómodo ver que el escrito queda vacío sin firma, no, estéticamente. Sí, y porque antes de que saliera esta normativa sobre Claro. firma digital, se utilizaba cuando uno presentaba, cuando empezaron a exigir los escritos en PDF, que uno venía con el pendrive, tenías que poner la firma escaneada, y bueno, fue todo un aprendizaje, utilizar el escáner. Sí, bueno, lleva un tiempo. lleva un tiempo de adaptación. Pero Y bueno, ojo con el no- acompaño el PDF en el pendrive. Lo pueden acompañar en el pendrive, el soporte magnético, porque ojo, las copias del escrito también son las del soporte magnético para correr traslado de la demanda, y deberían venir con firma digital, porque esa normativa salió antes que esta otra, y por supuesto que esta otra es complementaria. Debería venir con firma digital. El escrito debería venir con firma digital, el escrito que se presenta, las copias que acompañan el documental, la documental que acompaña, y las copias para traslado, que son lo que habitualmente nosotros intimamos como soporte digital. ¿Por qué le ponemos así? Porque había un acuerdo previo que hablaba de acompañar el soporte digital para correr traslado, que es esto que Sí. comenta ella. Ahora está la firma digital y todo debería venir con la firma digital. En cuanto al soporte magnético, que a veces se acompaña sin firma digital, lo que sí podemos chequear es que responda exactamente al escrito. Lo que pasa es que eso ya implica un trabajo adicional nuestro, ¿no? Claramente, verificar que el escrito Es más fácil coincida, exigir que venga con la firma que digital venga todo todo con la junto, firma digital. y la copia para traslado, que es obligatoria acompañar, el escrito, que es el que primero se presenta, y la documenta, ¿sí? Vamos a pasar a la... ¿Qué tiene que tener el cargo? Y vamos al cargo. El día, la hora de presentación, en general, sea manuscrito o sea digital. El día, la hora de presentación, el número de fojas que se acompañan con la presentación, si bien un escrito de 2 fojas, con además 5 documentos, tenemos 7 fojas en total. No, hay Sí. una acotación. Ha pasado que se especifica cuántas fojas presenta la parte actora, se corre traslado de la demanda, y el abogado de la parte demandada viene y dice: no, a mí me notificaron mal, yo planteo un incidente de nulidad de la notificación, porque acá en el cargo dice que han presentado 20 fojas, que el actor acompañó 20 fojas, y a mí me llegaron 100. Entonces yo no puedo ejercer mi derecho de defensa. Miren o sea, hasta dónde va, y lo importante que es resaltar justamente todos esos detalles que está marcando luego. Esto es lo que hablaba la doctora Lara de la importancia del cargo. El número de fojas, los agregados que tengan, es decir, detallar si trae una carta documento. Ustedes vieron que cuando vienen de mesa de entrada los expedientes detallan 3 cartas documento, lo hacen por esta exigencia. O sea, no solo el número de fojas, sino los agregados que trae, y generalmente hay que controlar que lo que trae responda a la prueba que se denuncia en el escrito. Porque tengo que ver si trae lo que dice, porque el escrito es una afirmación del abogado que dice que está presentando eso. Yo tengo que verificar si está presentando eso que dice, carta, documento, contrato, porque lo viene manifestando.
¿Qué va a ser verdad? ¿Lo que dice él en el escrito, la parte de prueba de la documental? ¿O lo que digo yo como funcionario público que realmente acompaño? Ojo. Entonces, chequen si lo que dice... No es tan fácil hacer un cargo, aunque parece que sí. Copias. Si acompaña, copia para traslado. Si no acompaña, la copia para traslado. ¿Y cuántas copias para traslado? Porque puede haber uno o más demandados y puede ser que acompañe una copia y le esté faltando la otra. Y nosotros vamos a cargar los dos traslados y uno va a ser nulo porque le falta una copia. Claro. Pero no importa, ese no es un problema nuestro, es un problema del letrado que acompañó una copia para traslado. Pero si queda sentado en el cargo que acompañó una copia para traslado y son dos demandados, el problema lo tiene el abogado porque la nulidad va a ser producto de su propia torpeza, así se dice. No es porque sea torpe, sino que nadie puede alegar su propia torpeza. Y si después le hacemos lugar a la nulidad que plantea la otra parte, la segunda parte, va a ser culpa de que el abogado no acompañó la otra copia, no que nosotros no libramos, ojo, como una cosa es el error nuestro de librar la copia para traslado sin la documentación, y otra cosa es que no se haya acompañado la copia. Claro. Pero eso va a surgir del cargo. Eso inevitablemente surge del cargo. Les digo, chicos, nos ha pasado. Patricia, nos ha pasado. Que se discutía que nosotros no habíamos acompañado la copia a la cédula y resulta que del cargo surgía que nunca el letrado acompañó la copia para traslado. La nulidad, se hizo lugar a la nulidad de la notificación, pero las costas se impusieron a la parte que, porque todo esto trae aparejado consecuencias, ¿no? Las costas se impusieron a la parte que no cumplió con la carga de acompañar las copias para traslado. O sea que el cargo define un montón de cosas y de nulidades a veces. Cualquier otro detalle que ustedes adviertan que sea de significación, se acompaña soporte digital o si fue remitido vía email, que es lo mismo. En el escrito presentado vía email, constancia de remisión vía email, o sea qué email, por qué email se remitió, fecha del email, hora de recepción, constancia de firma digital verificada. Por favor, en el cargo pongan: se verificó la firma digital o con firma digital verificada. Es muy importante, porque si no le tiene, el escrito es como que no está presentado. Idénticos requisitos que el cargo del escrito. Bueno, y ahora vamos a ir al práctico. Bueno, ahí veo si ya termino. Ah, ya lo tenemos acá. Acá lo dejo. ¿Qué vas a dar? No sé, creo que le expliquemos rápidamente la diferencia entre los dos. Bueno, acá tenemos un caso práctico que la doctora lo va a decir, que justamente nos ha pasado, están borrados los datos del expediente, pero nos ha pasado en el juzgado. Yo les hago una pequeña introducción de un mismo escrito que se presenta un día de manera digital, o sea, se envía por mail, y al día siguiente se presenta de forma manuscrita. El mismo escrito, distinto día de presentación. Comparábamos a ver si algo se modificaba, si algo cambiaba. Porque, ojo, sí, o sea, idéntico. Nada más que uno se presentó hoy, se envió uno por se había mail, enviado el 15 y el otro el 16. y el otro el 16. ¿Cuál vale? ¿Cuál es el válido? Fíjense ustedes la importancia. El primero, por ustedes. ¿Y qué requiere? Que acaba de explicar la doctora, qué es lo que... Por ahí puede haber sido el primero que no tenga la firma digital, pero el segundo sí. El segundo fue presentado soporte papel, fue el doctor que lo presentó. Tiempo y forma también. Lo que pasa es que la doctora pensó que no lo habíamos bajado el mail, entonces yo lo recibí y me dice, mira, Sí, acá sí, está claro. El problema es qué puede traer como consecuencia estas situaciones para la parte. ¿Qué sucede con las presentaciones remotas?
Los abogados aún hoy tienen la desconfianza de que nosotros no abrimos el mail o que no la tengamos en cuenta la presentación. Que sería buenísimo, digamos, que haya una respuesta Es automática. que Eso el sería letrado muy bueno, tengas la constancia de que ha llegado y ha sido leído el escrito. Porque la verdad es una situación de incertidumbre. En este caso, puntualmente, no tiene mayores secuelas ni consecuencias porque no es un vencimiento. Pero si fuera un vencimiento, ahí surge lo que ves. Ahí surge lo que dice él, que es, digamos, o lo que decían, ¿no? El tiempo y forma. ¿Por qué nos llamó la atención? Porque el escrito había sido ya enviado vía digital, que lo habíamos descargado, habíamos puesto el cargo que había llegado, o sea, habíamos hecho todo. Lo que pasa es que el abogado no tenía certeza de eso. Eso sería una cosa que le podríamos decir a los de informática, que haya una devolución automática de que el mail fue abierto. Sí, que se fuerte como mail así como llegan, porque las notificaciones que nos llegan, vamos a digamos, queda constancia de que uno ha abierto. Que llega el mail, que viven eso, que vos contestes, si vos lo recibiste. Claro, pero esto porque para ellos es sumamente importante. Es más, este escrito había llegado 8:30 de la mañana, había sido recibido en el mail. Entonces la primera alerta es un vencimiento porque si es 8:30 se vencía a las 9. 2 primeras horas. ¿Sí? Entonces, o sea, lo traemos a colación no porque esté mal ni porque esté bien. En este caso puntual no pasa nada, no tiene mayores consecuencias para el letrado. Pero sí, para que ustedes vean que puede tener consecuencias, depende de qué escrito sea. Si hubiera sido un vencimiento y vencía a las 9 de la mañana, el abogado que presente el escrito después no tenía ninguna significancia, porque el escrito presentado después no iba a subsanar de ninguna manera la falta de presentación en términos del escrito anterior. Si vencía a las 9 horas, el escrito enviado digitalmente tenía que haber sido enviado con firma digital verificada y por el correo y la casilla electrónica correspondiente. Solo así íbamos a tener por contestado en tiempo y forma algo que hubiera vencido. Por eso era importante, cuando vimos 8:30 yo dije, ¿es un vencimiento? Verifiquen la firma digital, porque el único escrito válido hubiera sido ese para ver si estaba presentado o fuera dentro del término una contestación que vencía. Aunque la persona, el letrado, hubiera presentado posteriormente al otro día un escrito idéntico, si el escrito presentado 8:30 del día anterior no tenía firma digital, a él se le había vencido el derecho. ¿Está claro? No hay forma de suplirlo porque ya lo presento, sí, soporte papel. Porque se le venció el plazo. Porque se le venció el plazo. O sea, lo traemos a colación, nos parecía interesante porque lo primero que a mí me llamó la atención es que podía ser que fuera un vencimiento por el horario. Después nos dimos cuenta que no, era un pedido de otra cosa, un pedido de fijación de fecha de audiencia que podía ser antes, después, no era un vencimiento. Pero piensen ustedes, en este caso tuvo validez el escrito enviado digitalmente porque estaba con firma digital. Efectivamente estaba con firma digital y acá el que corresponde hacer un informe, que se presentaron 2 escritos, pero en realidad el que vamos a tener por válido es el de presentado a las 8:30 el día 15. Tenemos que agregarlo a los 2, por supuesto, sí, porque a los 2 los hemos recibido. Eventualmente, hacer un pequeño informe diciendo que fueron presentados 2 escritos de idéntico tenor y que se toma por válido, decretar, que se toma, téngase por presentado escrito de fojas tal, que ese es el válido. Y si no hubiera tenido firma digital, el enviado ¿cuál iba a ser el válido? ¿Cuál iba a ser el válido? El manuscrito. Este es como si no estuviera presentado. Así lo dice el acuerdo. Sí, se los leí para eso, para que la presentación del escrito enviado digitalmente tenga validez. El mismo deberá ser firmado digitalmente por la parte interviniente. Al principio, y hasta que todos nos acostumbrábamos,
lo intimábamos al abogado, o le decíamos saber que habíamos recibido un escrito sin firma digital, que lo tenía que acompañar con firma digital, sobre todo si no era un vencimiento, porque si no le estábamos dando una mano que no corresponde. Pero lo que les quiero decir es que todavía cuesta que nosotros y muchos letrados se acostumbren a este sistema, ¿sí? A veces incluso lo suben, lo mandan, tienen firma digital y se olvidan de colocarla en la firma digital, porque es un trámite hacer la firma digital. Hay que hacer el documento en Word, que normalmente se trabaja, transformarlo en PDF, subirlo a la página de la firma, descargarlo de la página de la firma, ponerlo en formato PDF, es todo un trabajo. Y el que no es avesado en tecnología, la verdad es complicado. La verdad es complicado. Es lo mismo que firmar digitalmente también los oficios para nosotros. Es lo mismo. Son varios pasos que Venía hay. diciendo que tenía firma digital y cuando nos fijamos no tenía. No te, bueno, ese bueno, otro es tema. otra cosa. Sí, y a veces que no Pero saben. que no saben. ¿Qué? Que No pagan. saben. Hay gente que hay Ellos creen que tener un una tasa, sí, una tasa. ¿Sí? Pero más allá de eso, hay muchos que creen que hacen bien el procedimiento y no lo hacen bien. Les digo porque, sobre todo, gente que ya de mi edad, por ejemplo, que nos cuesta más la cuestión tecnológica y que es así, o sea, nos cuesta hacer todo este procedimiento. No todo el mundo, aunque a ustedes les parezca una tontera, no todo el mundo sabe transformar un documento Word en PDF, no todo el mundo sabe acceder a la página de la firma digital y cargar el documento. Es complejo, digamos, la de la operatoria. operación. Y a veces algunos creen que lo han hecho, han colocado la firma digital y no lo han colocado, lo descargan y no están sin la firma digital. Bueno, esa es otra cosa. Ese es otro tema. Eso es con respecto al domicilio electrónico. Tiene que coincidir, por eso me tengo que fijar quién remite, o sea, el escrito, qué mail es, el mismo que está denunciado como domicilio electrónico o es otro. Porque yo puedo poner otro domicilio, tener varios domicilios electrónicos, pero es uno el que tiene que ser el válido, digamos. Claro. Bueno, en relación a la cuestión de cómo hago el cargo, también en este caso del escrito podíamos observar, Caro, no sé, comentarle cómo es el tema del cargo en el caso de los escritos, que es el práctico propiamente dicho. Acá tenemos, la doc tiene A ver, ¿quieren una copia pasar? de unos sellitos que son, digamos, nos vienen de 10 para facilitar esta tarea de hacer el cargo, cualquiera pueda hacerlo. En el caso de que Es sea un modelo, lo pueden Sí. cambiar, le pueden agregar, o ustedes se hacen hacer el sello. el sello que quieran, pero está bueno utilizarlo como guía, porque por ahí uno cuando lo está atendiendo al letrado puede olvidarse de anotar algo y esto está buenísimo, digamos, como lo vamos a adoptar ahí en el... Nosotros tenemos una maquinita, ¿no? Claro, pero la maquinita que tenemos nosotros solo marca el día, la hora, el día, no lo que acompaña, ni si tiene firma digital o no, si tiene firma digital verificada o no, cuántas copias, bueno, Eso lo aclaramos generalmente. claro, bueno, este sería como una guía. Entonces, ¿Y quién lo presenta? La maquinita no dice quién lo presenta. claro, ¿quién lo presenta? Bueno, acá dice presentado por, ahí tenemos que poner, por supuesto, la parte que se presenta, o sea, el abogado, el día tal, No precisamente a veces el abogado el que lo lleva, entonces yo pongo, por ejemplo, en mi caso particular, Sí. le pregunto quién es el que me lo deja y pongo el nombre de quién, a quién se lo recibe. Bien, bien. Porque hay muchos casos donde va el secretario o el secretario. Sí. Y aparte de donde confirma del letrado, ahí ponemos quién es claro quién es el autor. Eso lo hemos puesto con firma del letrado justamente para que verifiquen si tiene la firma y si no le digan, mire, viene sin firma, no se lo podemos recibir. Claro. Mira, Le ponemos con y el nombre para que quede claro.
el con, si no traen el tachado. Tratamos porque es con copia, sin copia. Copia, después el último es con, sin copia. Pero por el tema de los enriquecedores, hay abogados que tienen varios enriquecedores que llevan y traen escritos. Sí. Entonces, cuando se presentado por Juan Pérez, con firma de quién, del doctor, Claro. que hay un requisito. Bien. Y en el caso de que sea digital, ¿cómo digo con la firma del letrado? En el caso de que le esté haciendo el cargo a un escrito enviado digitalmente. Verificada. Verificada. Si la pudieron verificar, verificada. Si no, firma digital, verificada. ¿Sí? Porque si no, no tiene firma. No tiene firma. No vale, no tiene validez el escrito. Yo les voy a dar una copia, pero no sé si alcanza para todos. Si no alcanza, lo hacemos entre dos, para que lo llenamos. Pero veo que sí tienen como mucha idea de cómo hacerlo. Pero igualmente cuando viene digital, claro, Sí. les vamos a repartir el caso que dijimos. Le vamos a repartir el caso que dijimos para que llenen ese cargo de manera más completa. Tiene cargo este. Ah, bien. ¿Sí? Pero este escrito se puede llenar mejor. Hay uno que está presentado digitalmente. Prueba documental, tantas copias. A veces no, obviamente se acompaña y el renglón está puesto como para que sepan que tienen que poner. Normalmente ese renglón no alcanza para poner todo lo que... Claro, y seguimos abajo. Sí,